Elizabeth llegó a la conclusión de que el señor Darcy iría a visitarla con su hermana al día siguiente de que ésta se instalara en Pemberley, por lo que decidió no alejarse de la posada en toda la mañana. Pero se equivocó, pues sus visitantes se presentaron un día antes. Elizabeth y los Gardiner habían estado paseando por los alrededores con algunos de sus nuevos amigos y acababan de regresar a la posada para vestirse y cenar con la misma familia, cuando el ruido de un carruaje les llevó a mirar por la ventana y vieron a una dama y a un caballero en un cabriolé que subía por la calle. Elizabeth, que reconoció enseguida la librea del cochero, adivinó lo que significaba y dejó no poco sorprendidos a sus tíos al explicarles el honor que iban a dispensarle. Los señores Gardiner se quedaron perplejos, y la turbación de Elizabeth mientras hablaba, unida a la situación en sí y a muchas de las circunstancias de la víspera, les hicieron ver el asunto desde una nueva perspectiva. Nada lo había sugerido antes, pero en aquel momento comprendieron que lo único que podía justificar tantas atenciones era el interés del señor Darcy por su sobrina. Mientras aquella idea daba vueltas en su cabeza, la agitación de Elizabeth era cada vez mayor. Ni siquiera ella entendía su nerviosismo, pero entre otros motivos de inquietud, le asustaba que la parcialidad del hermano hubiera exagerado sus cualidades, y más deseosa que nunca de agradar, tenía miedo de no estar a la altura de las circunstancias. Se apartó de la ventana, temerosa de que la vieran, y mientras iba de un lado para otro de la habitación, intentando serenarse, las miradas inquisitivas y asombradas de sus tíos solo empeoraron las cosas. La señorita Darcy y su hermano aparecieron, y llegó el momento de la temida presentación. Elizabeth advirtió con asombro que su nueva conocida estaba, cuando menos, tan azarada como ella. Desde su llegada a Lambton había oído que la señorita Darcy era extremadamente orgullosa, pero, después de observarla unos minutos, comprendió que solo era extremadamente tímida. A duras penas logró que le contestara con algo que no fuera un monosílabo. La señorita Darcy era alta y de constitución más robusta que Elizabeth, y aunque acababa de cumplir 16 años, su figura estaba formada y su aspecto era elegante y femenino. No era tan guapa como su hermano, pero su semblante reflejaba sensatez y buen humor, y sus maneras no podían ser más amables y menos afectadas. Elizabeth, que había esperado encontrar en ella una observadora tan perspicaz y segura de sí misma como el señor Darcy, sintió un gran alivio al descubrir que abrigaba unos sentimientos tan diferentes. Acababan casi de llegar cuando Darcy le comunicó que Bingley también pensaba visitarla, y apenas había tenido tiempo de expresar su satisfacción y de prepararse para recibirlo cuando oyeron en la escalera los pasos raudos del joven, que se apresuró a entrar en la habitación. Toda la indignación de Elizabeth contra él había desaparecido hacía tiempo, pero, de haberle quedado alguna, se habría disipado ante la franca cordialidad con que se dirigió a ella al verla de nuevo. Le preguntó por su familia en general, aunque con mucho afecto, y se condujo y habló con el buen humor y la naturalidad de siempre. Aquel personaje suscitó casi el mismo interés en los señores Gardiner que en su sobrina. Hacía mucho tiempo que deseaban verlo. A decir verdad, todos los presentes excitaban su curiosidad. La sospecha que acababa de asaltarles sobre el señor Darcy y Elizabeth les animó a centrar su atención en ellos, aunque lo hicieran con tanta vehemencia como discreción, y no tardaron en convencerse de que al menos uno de los dos sabía lo que era amar. Sobre los sentimientos de la dama siguieron albergando dudas, pero era evidente que el caballero no cabía en sí de admiración. Elizabeth, por su parte, tenía mucho que hacer. Quería averiguar lo que pensaba cada uno de sus visitantes, recuperar la presencia de ánimo y agradar a todos, y era en este último propósito el que más le preocupaba, donde más asegurado tenía el éxito, pues aquellos a quienes intentaba complacer estaban predispuestos en su favor. Bingley se sentía inclinado, Georgiana deseosa, y Darcy decidido a dejarse seducir por su simpatía. Al ver a Bingley, los pensamientos de Elizabeth volaron de forma natural hacia su hermana, y cuán ardientemente anheló saber si los del joven tenían el mismo destino. Alguna que otra vez creyó advertir que hablaba menos que en anteriores encuentros,
y en un par de ocasiones acarició la idea de que al mirarla estuviera buscando un parecido. Pero, aunque aquello fuera imaginario, no podía engañarle su comportamiento con la señorita Darcy, considerada la rival de Jane. No observó nada en ninguno de los dos jóvenes que dejara traslucir un cariño especial. No sucedió nada entre ellos que pudiera justificar las esperanzas de la señorita Bingley. Enseguida se convenció, y ocurrieron 2 o 3 cosas antes de que sus visitantes se marcharan, que según interpretó, denotaban que el señor Bingley aún recordaba a Jane con cierta ternura, y que de haberse atrevido, habría dicho algo para hacer que hablaran de su hermana. Bingley le comentó, en un momento en que los demás conversaban, y en un tono que reflejaba verdadero pesar, que había pasado mucho tiempo desde que había tenido el placer de verla por última vez, y antes de que Elizabeth pudiera contestar, agregó: «Más de 8 meses. No nos hemos visto desde el 26 de noviembre, cuando todos bailamos en Netherfield». A Elizabeth le encantó que el joven recordara la fecha con tanta exactitud, y más tarde, cuando no le oía a nadie, Bingley aprovechó la ocasión para preguntarle si todas sus hermanas se encontraban en Longbourn. No había nada de particular en la pregunta ni en su comentario anterior, pero tanto las miradas como los ademanes que los acompañaban fueron muy significativos. Elizabeth no tuvo demasiadas oportunidades de mirar al señor Darcy, pero siempre que lo hizo, percibió en su rostro una expresión complaciente, y en sus palabras un tono tan alejado de la altanería y del desdén que llegó a la conclusión de que el cambio experimentado por sus modales del que había sido testigo la víspera, por muy pasajero que resultara, había sobrevivido al menos un día. Cuando veía cómo buscaba el trato y la buena opinión de personas con las que, apenas unos meses antes, le habría parecido deshonroso relacionarse, cuando lo veía tan atento, no solo con ella, sino también con los familiares a los que había despreciado sin ambajes, y recordaba la última escena que ambos habían vivido en la rectoría de Hunsford. La diferencia, el cambio eran tan grandes y le impresionaban de tal modo que tuvo que hacer lo imposible para disimular su asombro. Nunca, ni siquiera en compañía de sus queridos amigos de Netherfield, ni de sus altivos parientes de Rosings, lo había visto tan ansioso de agradar, tan poco prepotente o distante como en aquellos momentos, cuando el triunfo de sus esfuerzos carecía de importancia, y cuando el mero hecho de conocer a aquellos a quienes ahora dirigía sus atenciones habría concitado las burlas y la censura de las damas de Netherfield y de Rosings. Los visitantes se quedaron más de media hora, y cuando se levantaron para marcharse, el señor Darcy pidió a su hermana que se uniera a él para expresar su deseo de que los señores Gardiner y la señorita Bennet fueran a cenar a Pemberley antes de abandonar la región. La señorita Darcy, aunque con la falta de desenvoltura de quien no está acostumbrado a hacer invitaciones, accedió de buena gana. La señora Gardiner miró a su sobrina, ansiosa por saber si ella, a quien más concernía la invitación, prefería rechazarla, pero Elizabeth había vuelto la cabeza. Imaginando, sin embargo, que aquel gesto evasivo se debía más a una turbación momentánea que al disgusto por la propuesta, y advirtiendo en su marido, muy sociable por naturaleza, una total disposición, la señora Gardiner se permitió aceptar la invitación, que se fijó para 2 días después. Bingley se mostró encantado ante la perspectiva de volver a ver a Elizabeth, pues tenía aún muchas cosas que contarle y muchas preguntas que hacerle sobre sus amigos de Hertfordshire. Ella lo interpretó como un deseo de oírle hablar de su hermana, y se alegró muchísimo, y por este motivo, así como por otros, cuando los visitantes se marcharon, fue capaz de pensar en la última media hora con cierta satisfacción, aunque apenas hubiera disfrutado mientras transcurría. Impaciente por quedarse a solas y temerosa de las preguntas e indirectas de sus tíos, se quedó con ellos solo el tiempo necesario para saber que Bingley les había causado muy buena impresión, y luego se fue corriendo a vestirse. Pero no tenía por qué temer la curiosidad del señor y de la señora Gardiner. Lo último que deseaban era forzarla a hablar. Era evidente que su sobrina conocía al señor Darcy mucho más de lo que ellos pensaban. Era evidente que él estaba muy enamorado de ella. Había muchas cosas que les interesaban, pero nada que justificara su indiscreción. Lo que ahora les preocupaba era tener una buena opinión del señor Darcy. Les había tratado de un modo exquisito.
no podían ser indiferentes a su cortesía, y si hubieran tenido que definir su carácter basándose exclusivamente en sus propios sentimientos y en la información del ama de llaves, nadie que hubiera tratado al señor Darcy en Hertfordshire lo habría reconocido. A los Gardiner les interesaba, no obstante, creer cuanto decía el ama de llaves, y comprendieron enseguida que las palabras de una criada tan respetable y que lo conocía desde los 4 años no podían rechazarse alegremente. Tampoco sus amigos de Lambton habían oído nada que restara valor a su testimonio. Solo podían acusarle de orgulloso, y posiblemente lo era, pero aunque no lo fuera, no hay duda de que eso podían pensar de él los habitantes de una pequeña población de mercado que la familia Darcy jamás visitaba. Tenía fama, sin embargo, de ser un hombre generoso y de hacer mucho bien entre los pobres. En cuanto a Wickham, los viajeros no tardaron en descubrir que no se le apreciaba demasiado, pues, aunque se sabía poco de sus discrepancias con el hijo de su benefactor, era notorio que al marcharse de Derbyshire había dejado muchas deudas que el señor Darcy se cuidó más tarde de saldar. Los pensamientos de Elizabeth, por su parte, pasaron más tiempo en Pemberley que la noche anterior, y aunque la velada transcurrió lentamente, no duró lo suficiente para que lograra decidir cuáles eran sus sentimientos por uno de los moradores de aquella mansión, y pasó 2 horas sin conciliar el sueño tratando de averiguarlo. Era indudable que no lo odiaba. No, el odio se había desvanecido hacía tiempo, y casi desde entonces se avergonzaba de haber sentido algo parecido a la animadversión. El respeto que le inspiraba el convencimiento de que era un hombre lleno de cualidades, aunque al principio le costara reconocerlo, había dejado de contrariarla, y se estaba convirtiendo en algo de naturaleza más amistosa gracias al testimonio tan elocuente en su favor que había escuchado el día anterior, y que daba una imagen admirable de su carácter. Pero sobre todo, por encima del respeto y de la estima, había algo en su interior que no podía pasar por alto. Y era la gratitud. Gratitud no sólo por haberla amado en el pasado, sino por quererla aún lo suficiente para perdonar la irritabilidad y la acritud con que lo había rechazado, así como todas las acusaciones injustas que habían acompañado a su negativa. Quien debía considerarla, Elizabeth estaba persuadida, su peor enemiga, parecía ansioso, en aquel encuentro casual, de conservar su amistad, y sin ninguna muestra indelicada, de afecto, ni nada que llamara la atención en su forma de tratarla. Buscaba la buena opinión de sus tíos y se empeñaba en presentarle a su hermana. Semejante cambio en un hombre tan orgulloso suscitaba en ella, además de asombro, agradecimiento, pues sólo podía atribuirse al amor más apasionado, y como tal despertaba unas sensaciones en absoluto desagradables que tenía deseos de alentar, aunque no pudiera definir. Ella lo respetaba, lo apreciaba, le estaba agradecida y sentía verdadero interés por su bienestar, y sólo necesitaba saber hasta qué punto deseaba que ese bienestar dependiera de ella, y hasta qué punto, y a fin de contribuir a la felicidad de ambos, debía utilizar el poder que aún creía poseer para que él volviera a cortejarla. Como la señorita Darcy había tenido la extraordinaria cortesía de ir a verlos el mismo día de su retorno a Pemberley, donde había llegado a media mañana, tía y sobrina decidieron imitarla, aunque no pudieran estar a su altura y tener alguna atención con ella. En consecuencia, les pareció muy oportuno devolverle la visita a la mañana siguiente. Y eso es lo que acordaron. Elizabeth se alegró mucho, aunque cuando se preguntó por qué, a duras penas supo qué contestarse. El señor Gardiner se marchó poco después del desayuno. La víspera le habían reiterado la invitación a pescar, por lo que se había citado a mediodía con algunos caballeros de Pemberley. Ahora que Elizabeth estaba convencida de que la señorita Bingley la detestaba porque estaba celosa de ella, no podía sino pensar en lo poco grata que le sería su presencia en Pemberley, y sentía curiosidad por saber con cuánta cortesía reanudaría su relación. Al llegar a la casa, les condujeron a través del vestíbulo hasta un salón, cuya orientación norte lo convertía en un lugar muy agradable en verano. Desde sus ventanas, que daban al parque, se disfrutaba de una vista harto refrescante de las altas colinas boscosas que se alzaban detrás de la casa y de los hermosos robles y castaños que crecían sobre la hierba más cercana.
En el salón los recibió la señorita Darcy, que estaba con la señora Hurst y la señorita Bingley, además de con la dama que residía con ella en Londres. La acogida de Georgiana fue muy cortés, pero iba acompañada de una turbación que, si bien nacía de la timidez y el miedo a actuar de forma incorrecta, podía fácilmente transmitir a quienes se sentían inferiores la impresión de ser una joven orgullosa y reservada. La señora Gardiner y su sobrina, sin embargo, no la juzgaron mal, e incluso tuvieron lástima de ella. La señora Hurst y la señorita Bingley se limitaron a hacerles una reverencia, y cuando las recién llegadas tomaron asiento, reinó durante unos momentos un silencio incómodo, como suelen ser los silencios de esa clase. Lo rompió la señora Annesley, una mujer elegante y bastante agraciada, cuyos esfuerzos por entablar algún tipo de diálogo reflejaron un refinamiento mayor que el de cualquiera de las otras dos damas. Y entre ella y la señora Gardiner, con la ayuda ocasional de Elizabeth, consiguieron que la conversación no decayera. Era como si la señorita Darcy quisiera juntar fuerzas para intervenir, y a veces aventuraba alguna frase breve cuando corría menos peligro de que la oyeran. Elizabeth no tardó en darse cuenta de que la señorita Bingley estaba pendiente de ella, y de que no podía pronunciar una palabra, sobre todo si iba dirigida a la señorita Darcy sin llamar su atención. Este descubrimiento no le habría impedido hablar con esta última si hubieran estado sentadas más cerca, aunque tampoco lamentara no tener gran cosa que decir. Se hallaba sumida en sus propios pensamientos. Esperaba que en cualquier momento entrasen en el salón algunos de los caballeros. Deseaba y temía que el dueño de la casa estuviera entre ellos, y no podía determinar con precisión si era mayor su temor o su deseo. Debía de llevar un cuarto de hora así, sin oír la voz de la señorita Bingley, cuando Elizabeth oyó que ésta le preguntaba con frialdad por la salud de su familia. Le respondió con la misma brevedad e indiferencia, y su interlocutora guardó silencio. Nada cambió hasta que entraron los criados con fiambres, pasteles y un surtido de las mejores frutas de temporada, pero eso solo ocurrió después de repetidas y elocuentes miradas y sonrisas de la señora Annesley a la señorita Darcy para recordarle sus deberes de anfitriona. Y todos los presentes tuvieron algo que hacer, pues aunque no todos hablaran, todos podían comer, y las hermosas pirámides de uvas, nectarinas y melocotones no tardaron en reunir a las damas en torno a la mesa. Mientras comían, Elizabeth tuvo ocasión de dilucidar si era mayor su temor o su deseo de que apareciese el señor Darcy, por los sentimientos que la dominaron cuando lo vio entrar en el salón. Y entonces, aunque instantes antes hubiera concluido que era mayor su deseo, empezó a lamentar su presencia. El señor Darcy había pasado un buen rato en compañía del señor Gardiner, que estaba pescando en el río con 2 o 3 caballeros alojados en Pemberley, y a quien había dejado solo después de enterarse de que su mujer y su sobrina pensaban visitar a Georgiana aquella mañana. En cuanto apareció, Elizabeth tomó la sabia decisión de portarse con total naturalidad y desenvoltura, una decisión que necesariamente había que adoptar, pero quizá no tan fácil de cumplir cuando advirtió las sospechas que los dos despertaban en los demás, y cómo eran muy pocos los ojos que no observaran lo que hacía el señor Darcy al entrar en el salón. Ningún rostro reflejaba tanta curiosidad como el de la señorita Bingley, pese a las sonrisas que prodigaba siempre que se dirigía a uno de sus objetos de interés, pues los celos aún no la habían sumido en la desesperación, y las atenciones que dispensaba al señor Darcy no habían cesado en absoluto. La señorita Darcy, al ver a su hermano, se esforzó mucho más por hablar, y Elizabeth se percató de que éste deseaba vivamente que Georgiana y ella intimaran, y alentaba en lo posible cualquier tentativa de conversación entre ambas. A la señorita Bingley tampoco le pasó inadvertido este detalle, y con la imprudencia de la ira aprovechó la primera oportunidad para preguntar, con burlona cortesía: «Dígame, señorita Elisa, ¿no ha abandonado Meryton la milicia del condado? Ha debido de ser una gran pérdida para su familia». En presencia de Darcy, la señorita Bingley no se atrevió a pronunciar el nombre de Wickham, pero Elizabeth comprendió al instante que éste se hallaba presente en sus pensamientos, y los recuerdos relacionados con el oficial parecieron quebrantar su ánimo.
Mas, esforzándose con denuedo por rechazar tal alevoso ataque, respondió inmediatamente a la pregunta casi sin inmutarse. Mientras hablaba, una mirada involuntaria le hizo saber que Darcy, un tanto sonrojado, no despegaba los ojos de ella, y que su hermana, presa de la confusión, era incapaz de levantar la vista del suelo. Si la señorita Bingley hubiera sabido el dolor que infligía a su querida amiga, sin duda se habría abstenido de hacer aquel comentario, pero lo único que pretendía era incomodar a Elizabeth, sacando a colación a un hombre por el que, según creía, la joven se interesaba, con objeto de que dejara traslucir algún sentimiento que pudiera perjudicarla a ojos del señor Darcy, y tal vez recordar a éste las locuras y disparates que vinculaban a algunos miembros de su familia con ese regimiento. Jamás había oído una palabra sobre el intento de fuga de la señorita Darcy. Aquel episodio se había guardado siempre en secreto, y sólo lo conocía Elizabeth. El señor Darcy pensaba que los últimos que debían enterarse eran los familiares de Bingley, precisamente por el deseo que Elizabeth le había atribuido tiempo atrás de que acabaran convirtiéndose en parientes de Georgiana. No cabía duda de que Darcy había tenido en mente tal plan, y aunque éste no influyera necesariamente en su decisión de separar a Bingley de la señorita Bennet, es probable que hiciera más viva su preocupación por el bienestar de su amigo. La serenidad de Elizabeth, sin embargo, atemperó la agitación del señor Darcy, y como la señorita Bingley, ofendida y decepcionada, no osó continuar con sus alusiones a Wickham, Georgiana pareció recuperarse, aunque no lo bastante para volver a intervenir en la conversación. Su hermano, cuyos ojos temía encontrar, parecía no acordarse bien de su implicación en el asunto, y la misma circunstancia que debía alejar a Elizabeth de sus pensamientos pareció servir para que los centrara en ella de un modo cada vez más jubiloso. La visita de la señora Gardiner y su sobrina no se prolongó mucho después de la pregunta y la respuesta anteriormente citadas, y mientras el señor Darcy las acompañaba hasta el carruaje, la señorita Bingley dio rienda suelta a sus sentimientos criticando a Elizabeth, así como su comportamiento y su vestimenta. Pero Georgiana no le siguió la corriente. Los elogios de su hermano bastaban para granjearse su buena opinión. Darcy nunca se equivocaba al juzgar a las personas, y le había dicho tales cosas de Elizabeth que Georgiana no podía por menos de encontrarla encantadora. Cuando Darcy volvió al salón, la señorita Bingley no pudo sino repetirle alguno de los comentarios que acababa de hacerle a su hermana. «¡Qué mala cara tenía esta mañana la señorita Eliza Bennet, señor Darcy!», exclamó. «Hay que ver lo que ha cambiado desde el invierno. Su tez se ha vuelto tan oscura y poco delicada. Luisa y yo estamos de acuerdo en que no la habríamos reconocido». Por muy poco que le hubieran gustado estas palabras, el señor Darcy se contentó con responder fríamente que el único cambio que advertía en ella era que estaba bastante bronceada, consecuencia nada milagrosa de viajar en verano. «Por mi parte», respondió la señorita Bingley, «debo confesar que jamás he visto la menor belleza en ella. Tiene la cara demasiado delgada, el cutis sin brillo y las facciones poco correctas. A la nariz le falta carácter, no hay nada anguloso en sus líneas. La dentadura es aceptable, aunque bastante corriente. En cuanto a sus ojos, que algunos se encuentran muy hermosos, nunca he percibido nada extraordinario en ellos. Tienen una mirada incisiva, maliciosa, que no me gusta lo más mínimo, y su aire de suficiencia, sin el menor motivo que lo justifique, resulta intolerable». Convencida como estaba la señorita Bingley de que Darcy admiraba a Elizabeth, aquella no era la mejor manera de congraciarse con él, pero la persona enojada no siempre es juiciosa, y conseguir que se irritara era todo cuanto anhelaba. Al señor Darcy, sin embargo, no se le escapó ni una palabra, y la señorita Bingley, empeñada en que dijera algo, añadió: «Recuerdo que cuando la conocimos en Hertfordshire nos quedamos sorprendidos de que se la considerara una belleza, y me acuerdo muy bien del comentario que hizo usted una noche, después de que los Bennet cenaran en Netherfield. Ella, una belleza. Entonces habría que decir que su madre es un dechado de ingenio». Pero luego pareció cambiar usted de opinión, y creo que hubo un momento en que le pareció incluso bonita. «Sí», replicó Darcy sin poder contenerse más,
Pero eso solo fue al principio, porque hace ya muchos meses que la considero una de las mujeres más atractivas que conozco. Acto seguido se marchó, y la señorita Bingley se quedó con la satisfacción de haberle obligado a decir lo que a nadie causaba ningún dolor salvo a ella misma. En el trayecto de vuelta, la señora Gardiner y Elizabeth hablaron de todo lo ocurrido durante su visita, excepto de lo que realmente les interesaba. Comentaron el aspecto físico y el comportamiento de todos los presentes, menos de la persona que más había llamado su atención. Hablaron de su hermana, de sus amigos, de su casa, de su fruta, de todo menos de él. Y sin embargo, Elizabeth estaba deseando saber lo que la señora Gardiner pensaba del señor Darcy, y a la señora Gardiner le habría encantado que su sobrina sacara el asunto a colación.